Vamos a orar y vamos a rogar la dirección de nuestro Señor en esta mañana para poder comprender lo mejor posible su hermosa palabra. Así que les voy a rogar que me acompañen e inclinen su rostro, por favor. Eterno Padre, te alabamos, mi Dios, te bendecimos. Te damos muchas gracias por concedernos el privilegio de recibir tu hermosa palabra en esta mañana. Queremos suplicarte que seas con nosotros, que nos ayudes, que tu Santo Espíritu, Señor, sea con nosotros, conmigo, para que pueda yo exponer con prontitud, con exactitud tu palabra, Señor, y también que tu Santo Espíritu haga que mis hermanos estén muy receptivos a tu palabra, Señor, y que juntos seamos edificados. Padre, quiero tomar unos minutos de esta oración para interceder por nuestra hermana Lupita. Mi Señor, tú conoces la situación, el nivel de gravedad que tiene. Bendícela, Padre. Te suplicamos, Dios, que no sea tan larga su agonía. Ese es nuestro anhelo. Como lo decía yo hace un rato, Padre, si tú quieres, puedes levantarla de ese lecho en un tris. Padre, que no se cumpla nuestra voluntad por egoísmo, sino que se cumpla solamente para darte a ti la gloria y la honra, Señor. Fortalece a la familia Mata Pérez, fortalécelo, Señor, dótalos de sabiduría para saber conducirse en medio de toda esta prueba que tú les concedes vivir. Suplicamos tu bondad y tu dirección, amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, a lo largo de nuestra vida cristiana hemos enfrentado todo tipo de pruebas, ¿no es cierto? La semana antepasada hablábamos de esto. ¿Cómo puede llegarnos el pesimismo por alguna prueba, por algo que nos sucede, e inclusive llegar a decir, ya no quiero? Llegar a decir, ya no quiero. Y ahora quiero comenzar con un paseo a lo largo de la Escritura. Y quiero que pensemos, amados, en qué parte de la Escritura el Señor promete que estaremos bien, sin aflicción y muy prósperos. ¿En qué parte lo encontramos? ¿En serio no hay? No. Bueno, pero aquí hablando como simples mortales, mis amados, no existe. Si hay algo de lo que trata el Nuevo Testamento, es de lo difícil y compleja que es la vida cristiana. De eso habla. Y para muestra un botón, quiero que vayamos a las cartas que escribe el apóstol Pablo, las que se conocen como las epístolas pastorales. Quiero que vaya, la primera carta a Timoteo, estoy en la segunda. Bueno, en la segunda, para que vean que también ahí dice. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, noten, versículo 7. Porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué Pablo le está diciendo esto a Timoteo? Quizá, hermano, porque el ser cristiano es complicado. Y el ser cristiano te desanima en ocasiones. Muchos han llegado a pensar y a decir, para esto estoy acá, mejor me regreso como estaba. Pero hay algo muy interesante. ¿Por qué en ocasiones
cuando nosotros invitamos a alguien a que venga a la iglesia, cuando le predicamos el evangelio y alguien dice, sí, voy, ¿por qué dejan de venir? Es exactamente la misma razón. Quiero que notes lo que dice Lucas en el capítulo 8. Lucas en el capítulo 8, versículos del 13 en adelante, cuando el Señor Jesús está explicando lo que se conoce como la parábola del sembrador. Nota lo que dice el versículo 13 del capítulo 8. Y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. 14. Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. 15. Pero la semilla en buena tierra, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. ¿De qué está hablando aquí el evangelista? Está hablando de la condición o la forma en la que las personas reciben la palabra, especialmente la oyen. Especialmente la oyen. ¿Y te das cuenta qué es lo que pasa con la mayoría de ellos? Las preocupaciones, las tribulaciones y todo lo que conlleva la vida cristiana provoca que se desanimen y ya no quieren porque no dieron fruto, porque la raíz no tenía profundidad, porque fueron pisoteados, por la razón que sea. ¿Cierto? Ahora regresamos a Timoteo. Regresamos con Timoteo porque en la primera carta, que era la segunda, la que estábamos viendo, ¿no? Dice, versículo 6, hace ratito leímos el 7, ahora leamos el 6, dice, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de manos. No lo dice explícitamente el texto, pero podemos deducir fácilmente por lo que está diciendo en el versículo 6 y en el versículo 7 que Timoteo estaba desanimado. Timoteo estaba desanimado por lo difícil que es la vida, ¿cierto? La vida cristiana es complicada. Nota lo que dice el versículo 8 ahora. Dice, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. ¿Qué estaba pasando con Timoteo? Se estaba avergonzando. ¿Por qué quizá? ¿Por qué se estaba avergonzando quizá? Quizá porque le hacían burla, quizá porque le hacían lo que hoy se conoce como bullying, ¿no? O sea, le cargaban carrilla. Porque le podían pasar cualquier tipo de cosas por el evangelio, ¿cierto? Pero pongan atención a lo que continúa diciendo. Dice, no te avergüences del evangelio de nuestro Señor, ni de mí, escucha, prisionero suyo. ¿En qué condición estaba Pablo? Estaba en la prisión, estaba en la cárcel. ¿Y qué pasaría si alguien de nuestros hermanos estuvo en la cárcel, por la razón que sea, siendo ya cristiano, por azares del destino, porque el Señor lo quiere, sale, regresa a la iglesia? ¿Qué actitud tomarías tú para con él? Ay, no, recuerda que estuvo en la cárcel, Fer, por favor. No lo vayas a poner a administrar las finanzas. ¿Qué actitud tomarías para con él? Somos malos. El corazón humano es malo, es perverso. Pero continúa, fíjate lo que continúa diciendo Pablo. ¿Dónde me quedé? 8. Ni prisionero suyo,
sino participa conmigo en qué. Fíjate que no le dijo participa conmigo, porque a partir de hoy nos va a ir súper bien. El Señor ha dicho que nos vamos a ganar la lotería, que vamos a poner una iglesiota y que todos vamos a estar súper bien allí. ¿Eso le prometió? No. Le dijo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. ¿Qué es lo que le está prometiendo Pablo a Timoteo? Aflicciones. ¿Cierto? Aflicciones. Si nosotros leemos Santiago, hermano, nuestro hermano Leo ya pasó por ahí, pero vamos a regresar tantito. No nos hace mal regresar al capítulo 1 de Santiago. ¿Nota? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están bien establecidas en Asia y en Jerusalén y que les ha ido súper bien y son muy prósperas. ¿No dice eso? ¿Qué dice, hermano? ¿Qué quedamos que era la dispersión? La persecución. La persecución. Santiago escribe esta carta a las tribus, a las 12 tribus que están siendo perseguidas. ¿Por qué? Por causa de su fe. Y Santiago tiene una preocupación, igual que Timoteo, igual que Pablo. Santiago tiene una preocupación. ¿Cuál? Que te desalientes, que venga sobre ti el pesimismo y ya no quieras seguir en tu vida cristiana. ¿Cómo sabemos que Santiago tenía esta preocupación de que la iglesia no fuera a caer en pesimismo? Nota lo que dice el versículo 2. Tened por sumo gozo, hermanos, cuando o el que nos halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿Qué le está diciendo Santiago a sus lectores originales? No se desalienten, gócense. Y si tú eres el atribulado, bien podrías contestar, ¿cómo quieres que me goce si estás viendo que nos está yendo de la patada? ¿Cómo dices eso? Pero hay una razón por la cual cada uno de nosotros debemos tener gozo y no dejarnos amedrentar por las pruebas. Nota, y que la paciencia tenga su perfecto resultado. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales. Hay un perfecto resultado entonces de las tribulaciones. ¿Por qué eres atribulado entonces? Para ser perfecto y cabal. Para que no te avergüences del Evangelio. Para que no te avergüences de los que sufren por causa de Cristo. Más al contrario, si a ti no te pasa nada, en tu cristianismo, escucha, es porque quizá no seas cristiano. ¿Qué pasó, pastor? No se lleve. Hermano, escucha. Si tú vives bien a gusto, si a ti no te molesta a nadie, te voy a decir, esto es sencillo, es porque no predicas el Evangelio. Así, la respuesta es sencilla. Bueno, el Evangelio no tiene cabida ni en los que se dicen cristianos, El Evangelio no tiene cabida ni aún en los que dicen que son cristianos. ¿En serio? Sí, en serio, hermano. Predícale el Evangelio no diluido a alguien que dice que es cristiano. Y lo primero que va a pasar es se va a enojar, porque él va a sentir que lo estás catalogando de inconverso, porque se va a dar cuenta de su condición delante de Dios. Y entonces es diferente, ¿cierto? ¿Qué nos promete la Biblia? ¿Que vamos a estar bien o que vamos a estar mal? Que vamos a estar bien, atribulados. Eso es lo que sí nos promete, que sí nos va a ir bien. Nota lo que dice el apóstol Pedro, capítulo 1 de su primera carta.
Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. Caray, cuánto aliento nos está dando aquí la Escritura. ¿Quiénes son o qué característica tiene un expatriado? Alguien que fue expulsado de su propia nación, de su propia patria. ¿Y cómo te sientes en un lugar donde no es el tuyo? Dices, no, pues, yo me quiero ir a mi casa. ¿No? Por eso esa canción de México, que digan que estoy dormido y que me regresen a ti. Esa es la intención, hermano. Que no quieres estar solo ni en el panteón. No te apures, está lleno de muertos. O sea, estás bien acompañado. A los expatriados, ¿de dónde? De la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. O sea, en todos lados. ¿Sí? 2, según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. ¿Dónde están los destinatarios originarios de Pedro? ¿Quiénes son? Expatriados. ¿Les está yendo bien? No. ¿Qué ánimos nos da? Segunda carta, capítulo 1. Capítulo 1 de segunda carta. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido la fe como la nuestra mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesucristo nuestro Señor, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales os ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. ¿De dónde nos sacaron? De la corrupción del mundo, a causa de la concupiscencia del mundo, de los malos deseos que tiene el mundo. ¿Cierto? ¿Qué nos ofrecen entonces? Tribulaciones, ¿no? Ahora yo quiero preguntarte, ¿tú estás siendo atribulado hoy? ¿Estás sufriendo algo tú hoy? ¿Sí? Yo espero que sí. ¿Qué, hermano? ¿Por qué estás sufriendo tú hoy? Sí te creo que traigas ahí un montón de cosas. ¿Por qué sufres hoy? Una cosa es sufrir por tu propio pecado y otra cosa es sufrir por el nombre de Cristo. ¿Por cuál sufres? Porque muchas veces tus pecados se los quieres cargar a Cristo y esas son consecuencias de tu pecado. Ahora piensa si realmente sufres por causa del Evangelio. ¿Realmente sufres por causa del Evangelio? Yo creo que no. Yo creo que aún en eso, hermano, hay una mala interpretación del sufrimiento. ¿Por qué sufres? Porque es que no he podido leer la Biblia. No, eso es por tu desorden entonces. ¿Por qué sufres? Es que no puedo llegar a un estudio. Analiza tu vida. ¿Realmente es porque no puedes? ¿Realmente es por tu desorden o es porque no quieres? ¿Eres realmente impedido? ¿O es porque no quieres? Si hay algo para lo que nos prepara el Nuevo Testamento, es para sufrir por causa del nombre de Cristo, para que permanezcamos firmes en medio de las aflicciones. De eso se trata esta carta de Tesalonicenses. El texto que ya leyó nuestro hermano Jorge la semana antepasada, ya vimos algunos puntos de lo que Pablo
está hablando a esta iglesia de Tesalónica y de por qué Pablo está muy preocupado porque no se hundan en el pesimismo. ¿Cierto? Versículo 4 del capítulo 3 de la primera carta, continuamos con nuestro texto. La semana antepasada di este punto de la protección rapidísimo y quiero detenerme un poco. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué le podemos llamar a este punto la protección? Nota lo que dice en versículo 4. Porque en verdad cuando estábamos con vosotros os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción y así ha acontecido como sabéis. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié a informarme de vuestra fe por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. ¿El trabajo de quién resultara en vano? El trabajo de Pablo. ¿Por qué iba a resultar en vano? Porque a causa de la aflicción pudiera haber una deserción gigantesca. Hermano, ¿por qué las iglesias con doctrina reformada, por qué regularmente, no son todas, pero por qué regularmente son pequeñas? ¿Sabes? Porque nos esforzamos por predicar la Biblia y nunca la prosperidad. Cuando predicamos la prosperidad, ¡fum!, se llena. ¿Te das cuenta de eso? Entonces, en automático, ¿qué es lo que la gente quiere escuchar? Prosperidad. Y que te va a ir muy bien. Nada más que éntrale primero y luego platicamos. Y si no te va bien es por tu poca fe, es porque ofrendaste poco. Por favor, ponle otro cacho. Y si todavía sigues mal, es porque seguramente lo estás haciendo mal. Otra ofrendita para ver si Dios te sana. Alguien resumió bien las dos tareas de un pastor de ovejas. La tarea de un pastor de ovejas es alimentarlas y animarlas. Si las ovejas son solo alimentadas y no animadas, están siendo simplemente engordadas para el matadero. Sencillo. Si son únicamente animadas y no alimentadas, se morirán de hambre. De hecho, hay un libro que les recomiendo que se llama Hambre de Cristo. El autor es David Wilkerson. Y en este libro, David Wilkerson habla de que la iglesia está sufriendo una hambruna impresionante. Porque lo único que están haciendo los pastores es animarlas y no alimentarlas. Las animan mucho y las alimentan con papitas sabritas. Puro alimento chatarra y salsa Valentina. ¿Qué nutrientes tiene eso? Nada. Por eso es necesario, hermanos, ser alimentados. Con un plato bien aderezado. Imagínate un plato bien puesto a la mesa. Un filete miñón. Una guarnición sabrosa, bien balanceada. Una salsita sin tortillas poco engordas. ¿Qué preferirías eso? Ya te lo empezaste a imaginar. Y en lugar de coca, hoy no voy a recomendar la coca, hermanos. En lugar de coca, una agüita de sabor sin azúcar. Dices, pues órale, me la rifo, pastor. ¿Dónde está? Es lo que el Señor te está presentando hoy. O quieres un platito de chetos, de esos que les echas salsa y se remojan, se hacen horribles, todos chiclosos, con mucha salsa Valentina, puro vinagre para que te destroce el estómago. Y entonces sí, después de eso puedes tomarte una coca. Te auguro que mañana tienes gastroenteritis aguda y no vas a poder dormir en toda la noche. ¿Qué prefieres? Hermano, necesitas ser alimentado y animado.
Tenemos que tener un balance en todo esto. Pablo se interesó en hacer ambas cosas. El deseo del corazón de Pablo era la gloria de la causa de Dios y el bien de la iglesia, como lo acabo de leer. Dice que no se inquieten. Pablo no quiere que se inquieten, versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones. ¿Ya te fijaste? ¿Por qué te puedes inquietar? Por las aflicciones, hermano. A causa de las aflicciones tú te puedes inquietar. Esta palabra inquietar es la palabra griega zaino y tiene la idea de mostrar sumisión o miedo usado propiamente de los perros. ¿Qué hace un perro? ¿Qué hace un perro, hermano, cuando tiene miedo? En automático esconde la cola, luego se agazapa y empieza a temblar. Y por miedo reacciona. No porque sea muy valiente, por miedo reacciona y te quiere aventar una tarascada. Ahora, cuando un perro está muy contento, mueve la cola. En una posición, bajo una circunstancia la esconde y sobre otro la saca y la mueve, ya está duro y brincotea. De cualquier forma se está inquietando. Entonces, lo que no quiere Pablo es que tengamos reacciones así cuando estamos nosotros en las aflicciones. No debemos de reaccionar así. Pero el arma del enemigo o de nuestro enemigo no es únicamente la espada. Algunas veces aparece con cuernos semejantes a los de un cordero, con suaves palabras y adulación. Pero un perro moviendo la cola es realmente lo que es para inquietarte, para inquietarte. El peligro era tan real que aquellos que ya están siendo oprimidos podrían ser sacudidos fácilmente por el miedo para renunciar a su fe. ¿Cierto? Si tu fe era genuina o permanente, si solamente era histórica y temporal, va a ser sacudida cuando estés en problemas. Va a ser sacudida fácilmente cuando estés en problemas. ¿Sabes qué es lo terrible cuando llega a haber problemas dentro de la iglesia? ¿Sabes qué es lo terrible de esto? Lo feo, que está feo, pero lo terrible no es que alguien termine diciendo, ¿sabes qué, pastor? Yo me voy de esta iglesia, me voy a otra. Bueno, gloria a Dios que se va a otra iglesia. Pero lo verdaderamente terrible es cuando alguien llega a decir, yo ya me voy de aquí y no regreso nunca jamás a ninguna. Eso es lo que es realmente terrible. ¿Quién lo está sacudiendo? Satanás. ¿Por qué? Porque no tiene una fe real. Es una fe efímera, basada, fundamentada en un estado de ánimo. Y eso cuesta demasiado. Cuesta almas. Por eso nosotros no podemos estar jugueteando con la fe. Yo no puedo generar en ustedes, no debo generar en ustedes falsas esperanzas de fe. Ustedes deben de estar lo mejor establecidos posibles. Entendemos perfectamente la manera en que estos extranjeros filipos lograron desviarlos. ¿Por qué? Porque estaban siendo tambaleados en su fe. Hicieron creer que el bien de vosotros les preocupaba hondamente.
pero su repentina partida y descuido en volver demuestra claramente que no tienen el mismo ánimo o el mínimo interés en las personas. Es terrible, hermano, cuando eres sacudido, cuando la iglesia es sacudida. Es terrible. ¿Qué vamos a hacer? La Biblia nunca nos promete estar bien. ¿Qué debemos hacer? Debemos orar. Y lo que debemos de pedir a Dios cuando estamos bien es que nos fortalezca para cuando estemos mal, cuando nuestra fe sea probada. Debemos orar ahorita para cuando yo sea probado en mi fe. Cuando yo oro por alguien que está en aflicción, ¿debo de orar para que sea sacado de esa aflicción? ¿Qué debo de orar? Que su fe permanezca firme. Eso es lo que yo debo de orar a Dios. No al revés. ¿Cierto? Para impedir que tal adulación de miedo nos acontezca, debemos de conocer la Escritura lo mejor posible. Dice versículo 3, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. ¿Para qué? Para sufrir, hermano, para sufrir. Ya estamos destinados para esto, ¿cierto? Incluyendo a los misioneros y a los creyentes de Tesalónica. En un sentido, a todos los creyentes. Todo creyente genuino está designado a sufrir por su fe. Otra vez, si no te pasa nada por tu fe, es porque tu fe no está mostrando que es genuina, ¿eh? En primera instancia no estás predicando el Evangelio. Algunas de las razones por las que los creyentes están puestos para tribulación o aflicción, o porque deben de regocijarse en ella, se pueden hallar en varios pasajes, como en algunos que voy a citar ahorita. Noten lo que dice Juan en el capítulo 16, versículo 33. Juan 16, 33 dice, cito, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En el mundo qué? Pero, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema en nuestras tribulaciones? En que no confiamos, hermano. ¿En quién no confiamos? En Dios. Y siempre queremos resolver las cosas a nuestra manera. Ese es el gran problema. Ahorita, hermanos, ahorita que el país, nuestro país, está con cierto tipo de aflicción por todo lo que está pasando a nivel gubernamental, nosotros debemos de levantarnos en lucha. ¿Qué debemos hacer, hermano? Orar, hermano, confiar. ¿Por qué confiar? Porque aquí dice que Él ya venció al mundo. Y nosotros también. ¿Dónde está el problema? En que no lo creemos. Y no, mira, eso es en el mejor de los casos. El peor de los casos es que no lo sabemos, porque no leemos. Nota lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 14, versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿qué? Entremos en el reino. Todos revolcados, mazapaneados, amoretados, pero vamos a entrar. Esa es la promesa. ¿La crees? ¿Por qué sufres, hermano? ¿Cuál es tu aflicción?
¿Sufres como cristiano? Yo creo que no. ¿Por qué no, hermano? Porque mi cristianismo es mediocre, puede ser, pero hay otra razón. Porque en el área donde vivimos no somos perseguidos. Pero pregúntales a nuestros hermanos en Pachuca, pregúntale a nuestros hermanos en Chiapas que están siendo despojados de sus tierras en nuestro país, nada más por ser cristianos. A los niños los están corriendo de la escuela por ser hijos de padres cristianos, porque el cacique del pueblo ha decidido que si no eres católico no puedes venir a la escuela porque vas a contaminar a todos. Eso es padecer por causa del nombre de Cristo. Y nosotros, ¿cómo nos la ahorramos esa, hermano? ¿Cómo nos ahorramos eso? ¿Cómo le ahorramos eso a nuestros hijos para que no sufran? ¿Cómo? Con el homeschool. No estoy diciendo que el homeschool sea malo. Pero si ustedes como padres no saben manejarlo, les van a evitar a sus hijos muchas cosas que pueden ser usadas para su propio crecimiento. Noten lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 3. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué? Produce paciencia. Hablando de los chicos una vez más, no porque este texto tenga que ver con los chicos, sino les recomiendo un libro que me prestó mi hermana Moni. No saltes del barco, ¿sí era ese? Abandonando el barco. Se los recomiendo para los que tienen todavía hijos, que no saben qué hacer, si llevarlos al homeschool o tenerlos en la escuela. Tu trabajo es el mismo, quiero que sepas. Tu trabajo es el mismo. El mismo. Como padre es el mismo. Pero ese libro está bueno. Mismo Romanos capítulo 8, versículos de 35 al 39, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, aquí no dice que no lo vamos a pasar, aquí dice que lo vamos a pasar, pero que nada de eso a alguien que tiene una fe bien establecida lo podrá separar de Cristo, porque Cristo lo espera. Mismo Romanos capítulo 12, versículo 12, gozosos en la esperanza, ¿pero qué? Sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. ¿Ya te fijaste? ¿Cuál es tu sufrimiento? Ven a orar, hermano. Ve con el Señor. Desbórdate ahí llora, ahí berrea, ahí suéltate, hermano, para que el Señor te conforte y salgas de ahí. Mira, y ahora sí, vamos otra vez, mundo, aunque regrese revolcado otra vez al Señor, pero voy otra vez. ¿Cierto? La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 4, dice, el cual nos consuela en ¿qué? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 4. ¿Qué dice? ¿Cómo somos consolados nosotros? Por Dios en Cristo. Por Dios en Cristo.
Pero dice que con esta consolación nosotros podemos consolar a otros. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. La mejor forma de poder llevar consuelo a unos deudos, ¿cuál es? Darles para que lo puedan sepultar bien, llevarles una coronota con su nombre de la familia allí. ¿Cuál es la mejor forma de consolar a unos deudos? Compartiéndoles el evangelio. ¿Cuál es la mejor forma de consolar o de animar a un desahuciado? El evangelio. ¿Cuál es la mejor forma de ayudar al millonario? Con el evangelio. Porque ni todos sus millones le alcanzan para entrar. Es demasiado poquito. Porque en el cielo no vale el dinero. Y la vida tampoco. Sonó canción, pero no. Mismo segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 4, yo lo leo en lo que ustedes lo buscan. Dice: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas, ¿qué? ¡Wow! Hermano, esto debe de irte animando así cada vez más y debe de correr desde la punta del dedo gordo así, y te debe de estar llenando de ánimo así. Sí, vamos. ¿A dónde? No sé, pero vamos. La segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 12, dice: también todos los que quieren vivir piadosamente se van a ganar la lotería. ¿No dice eso, hermano? ¿Qué dice? Serán perseguidos. De alguna u otra forma serás perseguido. ¿Quién quiere ser cristiano, hermano, con estas cosas tan hermosas que nos está diciendo aquí? Y entonces, ¿cómo queda esa frase mira, que en la antigua dispensación, hace muchos años, nos enseñaron a predicar el evangelio diciendo que dijéramos que Dios tiene un plan, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Sí? ¿Sí? ¿No es cierto? Eso es antibíblico. Porque siendo pecador estás constituido enemigo de Dios y no hay ningún plan. Esto no es la Constitución. Si no te arrepientes vas camino al infierno. Suena fuerte, demasiado fuerte para algunos. Algunos no lo pueden ni siquiera soportar. Se van. Ven al Señor Jesucristo y vas a ver que todo va a estar bien. Eso es un evangelio barato, hermano. Barato, es una baratija eso. Eso no sirve. ¿Por qué dices eso, pastor? ¿Qué no estás oyendo todos los versículos que ya leímos? Que lo único que nos ofrecen es tribulación, aflicción, persecución. Y dices, bueno, ahora ofréceles que les va a ir bien. ¿No te constituyes en un mentiroso? ¿Y no estás malbaratando el evangelio? ¿No estás rebajando el sacrificio de Cristo en la cruz? Él padeció por nosotros. Nosotros debemos de sentirnos honrados cuando padecemos por causa del nombre de Cristo. No por tus pecados, no por el pecado. Por causa del nombre de Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Que entonces el evangelio suena diferente. Completamente diferente, ¿no es cierto? Entonces a los tesalonicenses se les recuerda el hecho de que tales aflicciones no deberían tomarles por sorpresa. Y a los solagracianos tampoco, hermano, tampoco, ¿cierto? Hay una oración que hacían los puritanos y que expresa bien la devoción de Pablo, que lo ayudó a derrotar
la trampa del pesimismo. Cito esta oración puritana. Decía así: tu causa, no la mía. Ella llena mi corazón. Y acudo a ti con la mayor libertad para establecer tu reino en todo lugar donde Satanás reine. O sea, vamos a hacer una guerra. ¿Y es fácil? No. Glorifica tu nombre y yo me regocijaré, porque dar honor a tu nombre es mi único deseo. Te adoro por ser Dios y anhelo que otros lo sepan, lo sientan y se regocijen por ello. Haz la tuya, hermano. Haz la tuya, para que no vivas para ti, para que no vivamos para nosotros, sino que vivamos para Dios. Y ya sea que vivamos o que muramos, estaremos siempre con... ¿Qué, hermano? ¿Qué hermoso es eso? ¿Cierto? Porque para mí el vivir es Cristo, y si me matan, salgo ganando. Esta es una paradoja. Si me muero, gano. ¿Por qué? Porque dejo de batallar en este cuerpo de miseria. Mira, me voy en paz. Bendita es la muerte de los santos. Bendita es la muerte de los santos, ¿no es cierto? Que vamos a la gloria, hermano. Vamos a la gloria. Es nuestra graduación. Mira, cuando tengamos un funeral, todos de etiqueta, hermanos. ¿Se graduó nuestro hermano? ¿Y por qué está? Hartas alabanzas, hermano, para darle gloria a Dios por lo que ha hecho, por lo que hizo en la vida del hermano que ya no está, y porque esa es una evidencia clara de nuestra esperanza de que iremos allá con Él. Amén, hermano. ¿No es cierto? Hay una recompensa entonces en todo esto, que este es el otro punto, es el punto número 5. Hay una recompensa. Gracias al poder de Dios y a su brillante perspectiva de las cosas, Pablo no se hundió en la derrota. No te hundas en la depresión. Por el contrario, acarició la recompensa de saber que los tesalonicenses habían florecido en su andar como Cristo. No, en su andar con Cristo. Con Cristo, versículos del 5 al 8. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe. A Pablo le urgía saber cómo se encontraba la iglesia de Tesalónica. ¿No te pasa que cuando te encuentras, te acuerdas de repente de un hermano, dices, ¿cómo estará este hermano que dejé de ver hace? ¿Estará bien? ¿Estará todavía en el Señor? ¿Qué será de él? Esto es el anhelo que tiene Pablo aquí. Por esta razón, significando con las palabras que, en vista del hecho de que Pablo había sido impedido una y otra vez por el mismo Satanás, en su ardiente deseo de volver a los creyentes de Tesalónica, en vista de este hecho y del amor genuino que él les profesaba, envía a Timoteo. Él necesita saber cómo están. Noten lo que dice Hechos en el capítulo 17, versículos del 5 al 9. Hoy no pasa eso, cuando menos aquí en esta zona, hermano. En el centro del país no pasa esto, de ninguna manera. En otras partes del mundo sí. En la India especialmente, hermano, estoy inscrito en un ministerio que se llama Puertas Abiertas, y este ministerio recurrentemente me envía información de cómo están siendo perseguidos los cristianos alrededor del mundo. Y en la India especialmente es muy complicado ser cristiano. Han entrado a la hora del culto con palos, probablemente para darle a toda la congregación, y han matado a palazos a los pastores ahí.
Vamos a predicar a la India, hermanos. ¿Quién quiere ir de misionero a la India? ¿Quién dijo amén? ¿Que le digo amén? Ah, bueno, Chucho ya dijo. Bueno, cuando menos ya se animó uno, hermano. Vamos bien, vamos bien. Ojalá ya haya otro. No sé, a lo mejor Rafa, a lo mejor Dani. Bueno, a lo mejor hasta el Beto. Noten lo que dice Hechos 17, del 5 al 9. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. ¿Qué hicieron? Se metieron a su casa, hermano. Ellos estaban en paz. Se metieron a su casa y fueron por la escoria de la sociedad para armar alboroto y sacarlos. ¿Qué harías? Procuraban sacarlos del pueblo. 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que no hay otro rey. Que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. ¿Por qué entonces? ¿Por qué a veces no pasa nada en la iglesia, hermano? Porque no se predica el evangelio. En la Ciudad de México, y creo que aquí también, está prohibido andar con un bafle predicando el evangelio. Te pueden arrestar y te meten a la cárcel. Y es una ley que fue aprobada el año antepasado. ¿Qué vamos a hacer? Con la ley de la no reconversión no puedes ir a tocarle a nadie. Oiga, arrepiéntase, Dios tiene un plan maravilloso para su vida. No, hermano. ¿Qué vamos a hacer? ¿Te das cuenta cómo están tratando de acallar a la iglesia? ¿Y qué va a pasar cuando esté autorizado todo? ¿Qué va a pasar con nosotros? Nos vamos a tener que esconder. De todos modos nos van a encontrar. Pero aquí dice que se va hasta Jasón por haberles dado el hospedaje. Por eso ya no van a recibir al pastor. No, ya el pastor ya ahí se va a su casa. Hermano, ¿qué vamos a hacer? Hay que predicar, hermano. Y bienaventurados seríamos si somos perseguidos por causa del nombre de Cristo. ¿Se acuerdan de las catacumbas? En las catacumbas era un lugar húmedo, lodoso, jamoncillo. No el jamoncillo hermano, no. Sino hay lodo que se le llama jamoncillo porque es muy viscoso, lo hace resbaloso, es exageradamente húmedo. Las catacumbas así eran subterráneas obviamente, y ahí se escondían los cristianos para no ser atrapados por el gobierno romano. Pero no solo eso, de repente nada más había un hoyito en donde ciertos minutos del día entraba tantita luz. Y ese era el momento para sacar una carta y leerla a la audiencia, porque en el momento que pasara el sol, se acabó. Gloria a Dios por ellos, hermano. Gloria a Dios por ellos. Y gloria a Dios que tenemos la libertad, hoy todavía libertad de culto. ¿Se acuerdan que hizo Plutarco Elías Calles con los misioneros? Los mandó sacar a todos, hermano. A todos los misioneros los mandó sacar del país. En esa temporada
hubo algo que se conoció como la guerra cristera. ¿Y sabes cómo martirizaban a los cristianos? La planta del pie se las pelaban. Y ensangrentados los hacían caminar sobre arena. Hace no mucho, hermano, ¿eh? Fue con Plutarco Elías Calles. La guerra cristera. Búscala, documéntate un poquito. Hay muchas películas acerca de eso. Ellos padecían por causa del nombre de Cristo. Pero hay una recompensa. Hay una recompensa, hermano. Nota lo que dice el versículo 7. Pero Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, añorando vernos como también nosotros a vosotros. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados respecto de vosotros por medio de vuestra fe. 8. Porque ahora sí que vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Esto es hermoso, ¿cierto? Es hermoso. Teniendo por seguro que ellos también estarían padeciendo severa persecución e imaginando cómo se estarían conduciendo en medio de ella, por tanto, en vista de todo lo que se dice que implica, Pablo, no pudiendo soportar más suspenso, envió a Timoteo para saber qué estaba pasando con estos hermanos. La verdadera clave para nosotros está en las palabras del versículo 7. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados respecto de vosotros. Fuimos consolados. Ya que la batalla de Pablo era por causa de Cristo y soportaba su dolor por el bien de los tesalonicenses, se sintió confortado de saber que su inversión había dado frutos. ¿Cuál es la recompensa de un cristiano? ¿Qué debemos hacer como cristianos según la Gran Comisión? Hacer discípulos. Hacer discípulos, ¿en dónde? Por todos lados. Pregunta, ¿cuántos discípulos tienes? Bueno, ¿cuántos años tienes en Cristo? ¿10? ¿5? ¿1? ¿20? ¿Cuántos años tienes en Cristo? ¿Cuánto consuelo puedes recibir? ¿Cuántos discípulos tienes? Ninguno. ¿Cómo vas a ser consolado? Se trata de ser discípulos. Hermanos, ¿han escuchado esa frase repetida también en el argot cristiano? Cristianos de la secreta. Ajá, chucha. ¿Cómo no? ¿Existen esos? Sí, sí existen. Sí existen, hermano. Los cristianos de la secreta existen. Pero no deberían de existir. Si existen, ¿dónde están tus discípulos? Pues ya le dije que no tengo. Ya ves cómo hay cristianos de la secreta. No le compartes a nadie, no discipulas a nadie, no formas a nadie, no oyes a nadie. ¿Ya ves cómo si eres de la secreta? ¿Existen los cristianos de la secreta? Pero no deberían de existir. ¿Ok? No, es que mis discípulos son mis hijos. Esos no valen, porque luego ni siquiera con esos podemos, hermano. Ni siquiera con esos podemos. ¿Ok?
Cuando tienes discípulos en el Señor, los dejas de ver por algún tiempo, que son tus discípulos, los dejas de ver por un tiempo y de repente dices, ¿cómo estará Sultano Perengano? Oye, fíjate que me he estado pensando en ti, que Chuchita la bolsearon. ¿Cómo estás? Ya soy pastor. Gloria a Dios por eso, ma. O sea, dices, valió la pena el tiempo, dinero y esfuerzo que se invirtió en todo eso. ¿Cierto? Cuando sufrimos o decaemos con pocas esperanzas de recuperarnos, es cuando creemos que nuestra causa es más importante que la de Dios. Escucha otra vez lo que digo. ¿Qué dije? Cuando sufrimos y decaemos con pocas esperanzas de recuperarnos, es cuando creemos que nuestra causa es más importante que la causa de Dios. Dicho de otra forma, nos sentimos más importantes que el mismo Dios o que la causa del mismo Dios. Y defiendes tu causa capa y espada, como que, ya cállate. No tienes ni idea de lo que estás diciendo y haciendo. Cuando nuestros logros eclipsan nuestra contribución al éxito, cuando lo que queremos, lo queremos conseguir antes de que Dios logre lo que Él quiere en nosotros, Dios no tendrá la victoria si usted tiene esta actitud. Dicho de otra forma, en todo esto, hermano, cuidémonos de robarle la gloria a Dios. La gloria le pertenece a Él y no a nosotros. Satanás utiliza a las personas egocéntricas para su causa, no para la de Dios. Escucha otra vez. Satanás utiliza a las personas egocéntricas para su causa, no para la de Dios. No hay verdadera elevación espiritual en la victoria hueca del yo. Ninguna buena razón para que Dios deba intervenir si lo hemos ignorado desde el principio en nuestro actuar. Pablo logró la recompensa ya que corrió la carrera y la ganó con los ojos puestos en Jesús, quien es el autor y el consumador de la fe. Pablo continúa, dice, porque ahora realmente vivimos si vosotros permanecéis firmes en el Señor. Esta expresión de profunda y abrumadora emoción, el corazón de Pablo arde por el Señor, hermano. El corazón de Pablo arde por el Señor. Los pensamientos se amontonan entre sí. Y si el versículo 8 es realmente una combinación de estas ideas, entonces vivimos si vosotros permaneces en el Señor. Y 2, ahora vivimos viviendo que vosotros estáis preservando firmes en el Señor. ¿Cuáles son tus Timoteos? ¿Cuántos discípulos tienes? Pues no tengo, búscate uno. Búscate uno, hermano. Aquí hay muchos. Aquí ahorita hay de menos 80. Agárrate uno. Ay, pero aquí, pastor, ora al Señor. Mira, hay 80. Ora al Señor, uno de estos 80. Ay, no sé, es que estos están bien feos. Bueno, ve por uno allá de afuera. Pero haz uno. De la iglesia de donde vengo, una casita que tengo, hermano, el pastor nos enseñó a 1 más 1 igual a 1. 1 más 1 igual a 1. Predica el evangelio a 1. Haz el compromiso, hermano. Haz un compromiso, no conmigo, no con el de al lado. No, llega a tu casa y ora al Señor y dile, Señor, dame un discípulo. Déjame, Señor, predicarle el evangelio a uno en este periodo de aquí a diciembre. Para de aquí a diciembre seamos 80, seamos 160, hermano. Uno cada quien.
¿Es eso mucho pedir, hermano? Es uno. Mira, si hay algún espléndido que traiga 2. Pero con uno, hermano. Uno. Pero no los traigas pensando, bueno, así los llevo y que les predique el pastor. No, predícalos tú. Discipúlalos tú. Guíalos tú. ¿Por qué? Nota lo que dice el versículos 9 y 10 de nuestro texto. Dice, pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de vosotros? Según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver vuestro rostro y que completemos lo que falta de vuestra fe. ¿Ya te fijaste cómo Pablo sigue hablando del discipulado? Para completar lo que falta de vuestra fe. Es un trabajar, hermano. Pero trabajar por causa del nombre de Cristo causa aflicción, sin duda. Pero trabajar por causa del nombre de Cristo da mucha paz, da mucho gozo y da firmeza en el Señor. ¿Qué más quieres? ¿Qué más necesitas, amado? ¿Qué más? ¿Qué vamos a hacer entonces de aquí a diciembre, hermano? Uno. Ay, pero ¿qué le enseño? Predícale primero el Evangelio. Primero el Evangelio. Pero es que no sé. Bueno, ahí te va. Primero, háblales de quién es Dios. Háblales de la santidad de Dios. Segundo, háblales de la condición del hombre. ¿La condición del hombre cuál es? Pecado. Háblales de la condición del hombre. Ahí se va a sentir aludido luego. ¿Qué pasó? ¿Me estás diciendo a mí eso? Yo estoy hablando del hombre. ¿Tú qué eres? Ah, pues sí, entonces entras de eso. No hay problema. 3. Háblales de la salvación que Dios ya preparó de antemano en Cristo para librarlo de esa condenación. 3. Háblales de que puede no estar solo, porque está el Espíritu Santo. 4. Háblales de que ahora tiene una responsabilidad de venir con otros a adorar y alabar el nombre de Dios. La responsabilidad como iglesia que tenemos. Fácil, hermano. Pero ¿cómo lo desarrollo? Oh, ya también quieres todo tú, hombre. Entonces mejor te recomiendo un cuaderno que se llama, ¿cómo? Fundamentos de la fe. Fácil. Ahí está lo que les acabo de decir. Y le compras uno, te quedas con uno, lo vas llenando para que sepas qué le vas a enseñar. Si no, que le vas a enseñar no vas a saber nada. Y ahí está, hermano. Fácil. Hermano, para que tu fe no decaiga, para que siempre estés animado en medio de tus tribulaciones. ¿Te va a costar? Sí te va a costar. Pero que esto, lejos de que te desanime, te anime solo para dar gloria a nuestro Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Eterno Padre, te alabamos, Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, por estos mensajes que tú has dado a esta iglesia para animarnos, Señor, y no caer en las trampas de nuestro enemigo. Ayúdanos a ver con claridad y a ponerlo en práctica, a estar avisados, Señor, a estar siempre alertas, siempre, Padre, y prepararnos en oración, prepararnos con la hermosa lectura de tu palabra. Ayúdanos, por favor. Úsanos, mi Señor, para honrarte y glorificarte a través de lo que decimos y a través de lo que actuamos. Gracias por este mensaje, Señor. Te alabamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos.